Hola, amiguitos míos. Se ha hablado mucho del tema de que lloré en el juicio que tuve el pasado viernes 30 de noviembre. Una de las situaciones que probablemente te marcan en tu vida. Quiero decir, no todos los días te quieren hundir la vida para que vayas a la cárcel, y aunque no vayas a la cárcel igualmente te hundan la vida y tu reputación para siempre y no te dejen trabajar nunca más. Así que el tema fue que me mantuve de forma muy bien. Estuve con una muy buena compostura. Creo que en todo momento fui educado, incluso con las estupideces que dijo la prensa. Si no lo habéis visto, os recomiendo ver el vídeo anterior, en el que básicamente una periodista que me dijo: bueno, si tantos casos será por algo, ¿no? Es tipo, cállese, vieja piruja, cállese. De verdad, a más lo veo, más rabia me da. No sé ni cómo fui tan educado de responder lo que le respondí. Bueno, si lo queréis ver, ahí tenéis el vídeo. Pero en el vídeo de hoy os vengo a responder a el por qué lloré en el juicio y cuándo fue. Y es que la prensa, como sabéis, estaba buscando cualquier puntillita para hablar mal de mí, cualquier tontería para dar por culo. Y a pesar de que el juicio fue a puertas abiertas, lo cual quiere decir que la prensa estaba en el juicio, podrían haber dicho lo que ocurrió y en lugar de eso prefirieron decir lo que les dio la puta gana. Por poner un ejemplo antes de pasar al tema de por qué lloré, para que veáis lo manipuladores que son, leí un artículo que pusieron: la policía ratificó su atestado, o sea que se reafirmó en el atestado que habían presentado. Un atestado es como un informe, ¿vale? En lugar de poner que la policía también dijo que las pruebas que presentaron no estaban comprobadas, es decir, que podían ser perfectamente modificaciones. Y además esas capturas tampoco demostraban nada. Para que veáis lo manipuladores que son. Cuentan lo que les da la gana, los pequeños trocitos de lo que quieren, y ahí, ahora sí, vamos a la parte de que lloré. Contaron lo que les dio la gana y lo contaron de la forma en la que les dio la gana. Leí un artículo por ahí que decía algo en plan de: se mostró frío e impasible ante el juicio y rompió a llorar al final. Y es como... Pero qué manera de contar las cosas más ridícula, de verdad. Bien, os voy a contar exactamente cómo fue. Ojalá algún día os pueda mostrar el vídeo completo. No sé si voy a poder. Yo espero que sí, porque a fin de cuentas fue a puertas abiertas, así que me deberían dejar publicar el vídeo. Igualmente lo consultaré, y si puedo, tened por más que seguro que pienso publicar el vídeo completo del juicio, para que veáis todos perfectamente cómo fue y cómo, pues básicamente tenía la razón, y cómo todo lo que os conté en el vídeo resumiéndolo es verdad. Bien, me mantuve durante todo el juicio entre contar mis cosas de manera tranquila y respetuosa, y al mismo tiempo entre quedarme en plan what the fuck cuando salían ciertas personas a declarar. No sé si se verá, pero mi cara de fondo estaba como... ¿qué me estás contando? Estaba en plan de no podía evitar las expresiones de what the fuck, y otras veces incluso hasta me reí porque me parecía ridícula la escena que estaba ocurriendo, la verdad. Ya os contaré más adelante el por qué me reí y en qué partes, especialmente una en concreto que fue como muy surrealista. Pero ¿qué ocurrió? Al final de todos los juicios, el acusado, en este caso yo, dices acusado y suena fatal, parece que estoy hablando de un presidiario, un sicario, en fin, tiene derecho a la última palabra. Y la última palabra es básicamente decir lo que te dé la gana, como si quieres subirte al micrófono y decir: cállese, viejo lesbiano. Me explico. Obviamente no dije eso, porque si decía eso automáticamente me iban a la cárcel. Los memes son ban, meme igual ban, ¿vale? Pero básicamente en ese momento empecé a mencionar pues lo que yo creía que había sido todo eso. Y entonces empecé a comentar, y en el momento en el que se me rompió un poquito la voz fue cuando empecé a mencionar el hecho de que todo lo que estaban haciendo en ese momento era para tratar de hundirme lo máximo posible, para tratar de joderme lo máximo posible a todos los niveles, para que nadie nunca más quisiera volver a trabajar conmigo y arruinarme tanto económicamente como mi reputación y mis derechos básicos como persona, como es la presunción de inocencia. Y entonces empecé a decir acerca de que, tal y como me habían representado ahora mismo para miles de personas que no me conocían de nada, yo ya era culpable. Y además mencioné que todo ese caso lo habían hecho público ellos, que era lo mismo que en las conversaciones que presentamos decían específicamente que lo que buscaban era hacerlo todo público para hundir lo máximo posible mi reputación, y eso estaba en las conversaciones que presentamos sobre la conspiración, que está más que demostrada. La gente que se ríe y pone conspiración entre comillas son unos patéticos, que sobre todo lo han hecho la prensa, porque es algo que está más que demostrado que ocurrió. Esos grupos ocurrieron y sus intenciones estaban más que obvias, y decían ese tipo de cosas: vamos a hacerlo todo público, vamos a hundir su reputación, tal cual. Y entonces en una parte mencioné, porque me
cuestionaron que por cómo era posible que una amiga mía se hubiera enterado del proceso hace solo un mes. Y entonces yo dije, de hecho, de este proceso no se había enterado nadie, porque yo siempre quiero mantener mis mierdas de forma privada, y esto lo quería mantener de forma privada, y estaba esperando que esto no llegara a juicio. Y entonces dije que, por ejemplo, mi padre se había enterado esa misma mañana por la prensa, ni siquiera por mí, sino directamente por la prensa. Y en ese momento en el que dije eso, de que mi padre se había enterado de toda esta mierda por la prensa y no por mí directamente, fue en el momento en el que me entró una mezcla de rabia, una mezcla de impotencia, una mezcla de cómo os odio, de verdad, os odio con toda mi alma, cómo habéis buscado hundirme la vida a costa de lo que sea. En ese momento recordé cómo todo este grupo de gente llevan años haciéndose las víctimas, diciendo que yo soy el malo del que ellas están huyendo, cuando ellas son las personas de las que yo estoy huyendo constantemente. Como cada vez, de forma reiterada, siempre que yo hago un vídeo en YouTube ha sido para defenderme a mí, para defender mi reputación de las burradas que esa gente estaba diciendo, que todo el grupo de mi ex and friends está diciendo constantemente. Y en ese momento sentí como que pasó mi vida así por mis ojos súper rápido, y empecé a disculparme. Empecé a decir, perdón, lo siento, porque mi voz se empezó a quebrar, más de rabia que de tristeza, por saber la impotencia que estaba resultando todo eso, por ver todo el dinero que me estaba gastando en esa auténtica chorrada, todo el dinero que había perdido por culpa de esa mierda, todas las marcas que ya nunca querrán volver a trabajar conmigo por culpa de esa mierda, y que ellas lo sabían perfectamente que ese era el objetivo que ellas iban a causar. Y empecé a disculparme a las magistradas, y la presidenta de la audiencia, es decir, la magistrada que estaba en el centro, me dijo que tranquilo, que no había por qué disculparse, y yo seguí explicando mi historia. Básicamente resumí eso, que ellas lo que estaban buscando eran joder mi reputación lo máximo posible, y que ya lo habían conseguido con creces. Y también dije al final del todo, y resalté la parte en la que la chica que me acusaba de abusos, eso sí que lo voy a poner entre comillas, porque eso sí que merece unas buenas comillas, básicamente dijo, y repito de forma explícita, y eso no lo dijeron en ninguna parte de la prensa, estaba intentando recrear pruebas. Tal cual, eso fue lo que dijo. Y eso lo resalté porque me pareció extremadamente importante. Para mi gusto, se me cayó la mandíbula cuando dijo eso. Me pareció más que esclarecedor para hablar de lo que estaba intentando hacer esa chica. Y en ese momento no hice nada, así que me levanté, cerraron la sesión, se terminó. Y entonces en el momento en el que me levanté, dijeron a toda la prensa, que había unos 30 más o menos de público, les dijeron, venga, al carré. Y entonces me levanté, y en el momento en el que me levanté volvió a pasar mi vida otra vez por mis ojos. Fue como ver todo lo que había estado pasando conmigo durante estos últimos años. Y con estos últimos años no me refiero desde 2016, me refiero más atrás, me refiero desde 2013. Esta mierda se extiende a 2013, porque a fin de cuentas todo esto empieza con mi ex, que en 2013 comienza con esta basura, y luego en 2016 con la siguiente juntándose con la anterior y haciendo un grupo de dos todavía peor. Y en el momento en el que me levanté pensé, se acabó, salió bien, pero esto me parece que está lejos de terminar. Esto nunca va a terminar. En ese momento sentí verdadera impotencia, sentí todo lo que había pasado hasta llegar a ese momento, todo lo que me habían hecho sufrir, todo el vía crucis que había tenido que aguantar, de entrar a los juzgados con un montón de personas increíblemente repulsivas de la prensa diciendo tonterías nivel, cuando hay tantas acusaciones será por algo, ¿no? De verdad, cállese. ¿Usted ha estudiado 4 años de periodismo para decir esa tremenda falacia? ¡Cállese la boca! Y en el momento en el que me levanté, ni siquiera mostré mi cara a la prensa, ¿vale? Ellos ni siquiera saben si yo realmente estaba llorando, porque lo único que hice fue levantarme y hacer así. No quería que me viera nadie. Les di la espalda. De hecho, en ese momento lo único que quería era estar solo por un momento. Les di la espalda, tanto a las juezas como a la prensa. La prensa estaba saliendo, yo estaba en el medio y me puse mirando hacia una columna e hice así. Y así estuve. No miré hacia nadie, no miré hacia ningún lado. Es decir, los que me vieron de prensa, que me puse a llorar porque no aguantaba más, y eran lágrimas de rabia y de frustración por ver lo mal que funcionaba todo esto, lo terrible, el hecho de pensar que aunque yo salga absuelto, nadie las va a culpar de ser unas mentirosas. Nadie va a ir detrás de ellas por decir, oye, tú aquí estabas haciendo un grupo de conspiración para decir toda esta mierda, ¿eh? Y además de aquí, parece que estás mintiendo y estás hablando de recrear pruebas, ¿eh? Nadie va a perseguirlas. Nadie va a ir detrás de ellas. No van a recibir ningún castigo. Les sale totalmente gratis denunciarme, hundirme la reputación, hacerme gastar un montón de dinero, y eso nadie me lo va a pagar nunca de vuelta. Y los daños son incalculables. Es decir, ellas
ya ganaron. Y en el momento en el que entendí eso, fue como, Dios, qué rabia siento ahora mismo, qué asco me da toda esta situación. Así que simplemente me cubrí la cara, pasaron unos pocos segundos hasta que se fue toda la prensa, y en el momento en el que ya se fue toda la prensa, creo que se levantó, es que en ese momento estaba con tanta ansiedad que no sabía exactamente quién se levantó, pero sé que se levantó, me parece, la presidenta, se acercó, me dijo que me esperara ahí para no salir y que se dedicaran a tomar fotos, porque estaban prohibidas las fotos dentro de la sala. Me dejó quedarme ahí, me dijo que me podía esperar el tiempo que yo quisiera. Además, muy amable, me dejó unos pañuelos, de eso también me acuerdo. Y la verdad, se portó muy bien conmigo. Y por eso dije y repetí tantísimas veces después que fue muy profesional y se portó muy bien conmigo, la verdad, y fue súper comprensiva. De hecho, me acuerdo una frase que dijo que fue tipo, a veces nos olvidamos de que estamos en un juicio, para nosotros es normal, pero para la gente que viene aquí a sentarse es muy estresante. Una cosa así dijo, ¿vale? Muy comprensiva, no recuerdo exactamente, ojalá pudiera decir las palabras exactas, pero me pareció muy bien lo que dijo y no la conozco de nada, pero estaré muy agradecido por cómo se portó conmigo durante todo el juicio y también durante el momento de después del juicio. Me parece que fue, curiosamente, de las poquísimas personas que yo sentía que estaba respetando mi presunción de inocencia en ese momento. Y por eso repetiré y volveré a repetir 1001 veces que se portaron muy bien conmigo durante el juicio, incluso después de que terminara el juicio. Y me da igual que me llame pelota, me da igual que me diga, intenta rascarlo para ver si te condenan menos. Me da igual, es la pura verdad. Si no fuera así, lo diría, pero es la pura verdad. Y no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Solo tengo alabanzas para esas personas. Realmente no las vuelvo a ver en mi vida, pero, en fin, es lo que hay, es la verdad. Yo siempre he dicho las cosas como son y como las he sentido, y estuvo genial. El problema es eso, y ese fue el motivo por el que terminé llorando, porque ha sido demasiado por lo que he estado pasando desde 2013, ha sido demasiada por las calumnias por las que he estado pasando durante todo este tiempo, ha sido demasiada la mierda que me he tenido que tragar, y estoy muy harto, la verdad, estoy muy harto. Y de ver de que, en cierta manera, nunca voy a sentir que se va a hacer justicia con mi caso. Porque, ¿qué es la justicia ya? ¿Qué sería justicia ahora en estos momentos? Me han hecho de todo, me han calumniado, me han llamado de todo, han presentado todo tipo de denuncias absurdas y sin sentido, incluso presentando ridiculeces por las cuales voy a tener que denunciar después, pero incluso aunque lo gane después, apenas les va a pasar nada. Para mí piden 5 años de cárcel y a ellos no les va a caer ni una multa probablemente, y eso probablemente es lo peor que me podía pasar. Así que solo me queda el consuelo de que la mayoría de los que me veis me apoyáis, y eso os lo agradezco infinitamente. Esta vez, en esta ocasión, este año ha sido el año en el que más personas me han apoyado en todo lo que ha estado pasando. Sé que la mayoría de vosotros habéis visto la verdad y creo que eso es el único consuelo que tengo, el apoyo de la gente, y algo que estaré eternamente agradecido, porque también creo que ha influido el hecho de que yo siempre he sido súper sincero con vosotros, y es algo que he demostrado desde siempre. Así que ese es el motivo por el que lloré al final del juicio. La prensa lo utilizó como le dio la gana. No hay más motivos aparte de eso, aparte de la injusticia que siento que existe. No hay más motivos aparte. Y sin más, si os quedan dudas sobre algún punto en concreto que he dicho, dejadme en los comentarios. Intentaré responder en los próximos vídeos. Espero que esto también nos sirva un poco de lección. Yo la lección que saco de todo esto es que probablemente, si tenéis fama, no os juntéis con personas tóxicas. Pero el problema es detectar a ese tipo de personas tóxicas. De hecho, estoy haciendo un libro tipo tutorial sobre eso, y además se me ocurrió una idea hoy mismo, que era ir a dar charlas motivacionales, que creo que puede servir, la verdad, creo que puede servir a la gente escuchar unas palabras de mí directamente y tal vez interactuar un poco con el público. No soy ningún orador profesional, sé que hay mucha gente que lo haría mucho mejor que yo, pero no sé, decidme en los comentarios si vendríais a una charla mía motivacional. Puede que sea una buena idea o puede que no, no lo sé. Decidme algo en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Tenéis mi Patreon en la descripción. Si os unís a mi Patreon tendréis un grupo exclusivo con el que podéis hablar conmigo directamente y con otros fans. Tenemos un grupo montado solo para la gente de Patreon, así que os recomiendo entrar. Y ahora sí, como siempre, hasta mañana. Adiós. Y el próximo vídeo será el por qué le bailé a la prensa, que eso será muy divertido.